Si de verdad quieres entender por qué los hombres se suicidan mucho más que las mujeres, este es un vídeo que deberías ver hasta el final, porque gran parte del debate público gira siempre alrededor de las mismas explicaciones, mientras que algunos de los factores que hoy analiza la investigación y que a continuación te voy a explicar apenas aparecen en los medios o incluso en muchas conversaciones sobre salud mental. Y todo comienza con una pregunta que a primera vista parece no tener respuesta. Si las mujeres sufren más ansiedad, depresión y tienen más pensamientos suicidas, ¿por qué los hombres se suicidan mucho más? Esta es una de las contradicciones más extrañas de toda la psicología y también una de las menos comprendidas, porque si observamos los datos, algo no encaja. En España aproximadamente 3 de cada 4 personas que se suicidan son hombres. Y este patrón no es exclusivo de España, se repite en la mayoría de países occidentales. Entonces, ¿qué estamos pasando por alto? ¿Por qué el sufrimiento parece concentrarse más en las mujeres, pero la muerte acaba concentrándose más en los hombres? Hoy vamos a responder a esa pregunta, y para hacerlo tendremos que desmontar algunas explicaciones demasiado simples, porque la realidad es mucho más compleja. La explicación más habitual afirma que los hombres se suicidan más porque hablan menos de sus problemas, porque piden menos ayuda, porque reprimen sus emociones y porque determinados modelos de masculinidad les empujan a soportar el sufrimiento en silencio. Sin duda existe parte de verdad en esta idea. Los hombres acuden menos a los servicios de salud mental, suelen verbalizar menos ciertos estados emocionales, y en muchos contextos se espera de ellos una mayor fortaleza psicológica. Sin embargo, esa explicación presenta un problema. Las normas sociales rara vez producen un único efecto. La misma presión que puede dificultar la expresión emocional también puede favorecer el desarrollo de recursos de autocontrol, responsabilidad o resiliencia frente a la adversidad. Eso no significa que la contención emocional sea siempre beneficiosa, ni que pedir ayuda sea una señal de debilidad. Significa simplemente que los efectos de la cultura son más complejos de lo que a menudo se plantea. Porque si la masculinidad tradicional fuera por sí sola la principal causa del suicidio masculino, esperaríamos encontrar también más depresión en hombres, más pensamientos suicidas y más intentos de suicidio. Pero eso no es lo que muestran los datos. De hecho, ocurre exactamente lo contrario. Así que la pregunta sigue sin respuesta. Si los hombres no parecen sufrir más, ¿por qué mueren más? Los investigadores llevan décadas estudiando este fenómeno y han terminado dándole un nombre: la paradoja de género del suicidio. La paradoja es sencilla. Los indicadores de sufrimiento psicológico no apuntan en la misma dirección que las tasas de suicidio consumado. Y las diferencias no son pequeñas, son enormes. Diversas investigaciones internacionales estiman que las mujeres realizan entre 2 y 4 veces más intentos de suicidio que los hombres. Y sin embargo, cuando observamos las cifras de mortalidad, el patrón se invierte completamente. Es aquí donde aparece la verdadera pregunta. Si el problema fuera simplemente quién sufre más en el suicidio o quién intenta suicidarse con más frecuencia, los hombres no deberían encabezar las estadísticas de mortalidad, pero las encabezan. Y eso significa que estamos observando dos fenómenos distintos. Una cosa es experimentar sufrimiento psicológico, otra muy diferente es transformar ese sufrimiento en una conducta letal. Imaginemos dos personas que experimentan exactamente el mismo nivel de desesperanza. Ambas sienten que no hay salida, están sufriendo y desean dejar de sufrir. Sin embargo, solo una de ellas lleva esa idea hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué? Porque entre el sufrimiento y la acción existe una barrera enorme, una barrera construida por millones de años de evolución, el instinto de supervivencia. Nuestro cerebro está diseñado para evitar el daño, para alejarnos del peligro, para proteger la vida, básicamente. Por eso la mayoría de las personas que experimentan pensamientos suicidas nunca llegan a consumarlos. La cuestión clave no es únicamente quién sufre más. La cuestión es quién logra superar esas barreras psicológicas que normalmente nos impiden hacernos daño.
Y aquí empiezan a aparecer diferencias importantes. Durante mucho tiempo se pensó que la explicación principal estaba en los métodos utilizados. Los hombres recurren con mayor frecuencia a medios altamente letales, las mujeres por su parte suelen emplear métodos con mayores probabilidades de supervivencia. Y esto es cierto. Pero tampoco explica toda la diferencia, porque cuando los investigadores comparan hombres y mujeres que utilizan métodos similares, sigue apareciendo una mayor letalidad masculina. Los intentos masculinos tienden a ser más extremos, más decisivos y más difíciles de revertir. Eso significa que la diferencia no está solo en querer morir, también está en cómo se lleva a cabo esa conducta. Si queremos entender qué convierte una idea en una conducta, necesitamos mirar algo más que las emociones. Las investigaciones actuales sugieren que factores como la impulsividad, la agresividad o la capacidad del cerebro para frenar un impulso antes de actuar también pueden desempeñar un papel importante. De hecho, una revisión científica reciente concluyó que las personas con mayores niveles de impulsividad y agresividad muestran una mayor vulnerabilidad frente a las conductas suicidas. Además, cuando los mecanismos que nos ayudan a detenernos, reflexionar y valorar las consecuencias funcionan peor, el paso desde la idea hasta la acción pueden producirse con mayor facilidad. Por eso el suicidio no puede entenderse únicamente como un problema emocional o como una falta de pedir ayuda. También implica procesos relacionados con la toma de decisiones y el control de la propia conducta. Sin embargo, todo esto nos ayuda a entender cómo una persona puede pasar del pensamiento a la acción, pero todavía no responde a la pregunta que nos acompaña desde el principio del vídeo. ¿Por qué esa transición hacia una conducta letal parece producirse con mucha más frecuencia en hombres que en mujeres? Y es precisamente aquí donde aparece una de las diferencias más interesantes entre ambos sexos, la tolerancia al riesgo físico. Numerosas investigaciones muestran que en promedio los hombres están más dispuestos a asumir riesgos que impliquen dolor, lesión o peligro. Lo observamos en los accidentes de tráfico, en los deportes extremos, en determinadas profesiones de alto riesgo y en multitud de conductas donde existe una mayor exposición al daño físico. Esto no significa que todos los hombres sean iguales, ni que todas las mujeres sean prudentes. Hablamos de tendencias estadísticas. Pero estas diferencias pueden adquirir una enorme relevancia cuando analizamos conductas extremas. Y es precisamente ahí donde las diferencias entre hombres y mujeres en la tolerancia al riesgo pueden adquirir una enorme importancia. Porque en determinadas circunstancias pueden existir menos barreras psicológicas entre la desesperanza y la acción, especialmente cuando esa desesperanza coincide con el acceso inmediato a medios letales. Llegados a este punto, suele aparecer una pregunta inevitable. ¿Tiene todo esto algo que ver con la biología? La respuesta es sí. Pero no porque existe una hormona capaz de explicar por sí sola el suicidio masculino. La biología influye en múltiples procesos psicológicos que, junto con el contexto y la experiencia, pueden aumentar o reducir determinados riesgos. Pensemos, por ejemplo, en la testosterona. Con frecuencia se presenta como la hormona de la agresividad. Pero esa es una simplificación. Lo que sabemos hoy es que la testosterona no genera automáticamente una conducta. Lo que hace es modular sistemas relacionados con la búsqueda de sensaciones, la disposición a asumir riesgos y la respuesta ante determinados desafíos. Algunos estudios también han encontrado asociaciones entre testosterona, impulsividad y agresividad en hombres con antecedentes de conducta suicida. Eso no significa que la testosterona provoque el suicidio, sino que podría influir indirectamente sobre algunos de los mecanismos que hemos analizado a lo largo de este vídeo. Y aquí está la idea realmente importante. Ninguna de estas diferencias explica por sí sola el suicidio masculino, pero sí pueden ayudarnos a entender, al menos parcialmente, por qué el sufrimiento psicológico termina convirtiéndose con mayor frecuencia en una conducta suicida letal en hombres. Quizá el error consiste en imaginar que hombres y mujeres recorren exactamente el mismo camino cuando sufren. Los datos sugieren otra cosa. El sufrimiento parece seguir trayectorias diferentes. No se trata de decidir quién sufre más, se trata de reconocer
que la arquitectura del malestar no es simétrica. Allí donde el malestar femenino tiende a prolongarse y hacerse visible, el masculino parece condensarse con mayor frecuencia en actos breves y altamente destructivos. Y es precisamente esa diferencia de trayectorias la que hace que el fenómeno deje de parecer una paradoja para revelarse como lo que siempre fue, una expresión extrema de formas distintas de recorrer el sufrimiento. Y comprender esa diferencia no solo nos ayuda a entender mejor el suicidio, también puede ayudarnos a prevenirlo mejor. Soy Manuel García y analizo las diferencias entre hombres y mujeres desde la psicología, la biología y la evolución, sin consignas, con datos. La evolución no diseña ideologías, diseña estrategias de supervivencia. Si quieres comprenderlas, este es tu canal.